pudo haber hecho. Sesión, bueno, empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Voy a repetir esta última parte, porque es que hay gente que dice que porque entró a las sesiones de recuperación, están al día en trabajos. Y sin embargo, al final se quedaron con 5, con 4 o 5. Profe, pero ¿yo qué hago? Entonces, esas personas que de pronto, por más que hicieron proceso y eso, se quedaron, porque puede pasar, yo no creo realmente, si tienen todo el día y estuvieron en el proceso de recuperación, seguramente no se quedan. Pero no falta el que, aunque hizo todo eso, le quedó la nota en 4, en 5, y uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Sí? Recuerden que en dirección de grupo se les dijo que después de esas evaluaciones, si había gente que aún había perdido, hay un proceso ahí final, ese sí es largo y complicado, porque el proceso fácil y chévere es el que estamos haciendo. Pero hay un proceso largo, que ese sí es el de póngase al día desde la sesión 1 hasta la sesión tal, se les deja un trabajo de plan de mejoramiento donde quedan ejercicios por sesión, es decir, aparte de los trabajos, se hace por sesión otros trabajos aparte. O sea, eso es mucho más largo y mucho más complicado. Pero tienen esa opción, al final, bien al final. Eso se dijo dentro, o está dentro del archivo ese que se les envió a ustedes, que se les compartió, que se les explicó para el proceso. Entonces yo espero que a esa instancia no llegue nadie. Eso espero, pues si llega alguien, pues a trabajar duro y con ánimos para que nadie se quede. ¿Listo? Creo que alguien me escribió acá a lo final. Profe, ¿y para física es lo mismo? Sí. Recuerden que la sesión era matemáticas y física, sí está en el horario que pusieron. Es decir, que ese pantallazo que me van a juntar de los que hicieron ese proceso del viernes, sirve tanto para física como para cálculo, ¿no? ¿Listo? Eso sirve tanto para uno como para otro. Es decir, que la foto me la suben. Cuando veamos física esta semana, me suben esa misma foto de la evaluación del viernes en física. Y también me la tienen que subir en cálculo, ¿no? Pues para yo saber cuál es de la materia que está perdiendo. Porque hay gente que perdió cálculo, pero no perdió física. Entonces, si perdió cálculo, lo suben en el cálculo. Porque hay gente que no perdió cálculo, pero sí física. Entonces, los que perdieron física, pues me suben el pantallazo en física. Si van a subir o recuperar o reforzar en ambas, pues me tienen que subir la foto en ambas. Qué buena pregunta. ¿Quién fue el que me preguntó acá? Juan Sebastián, buena pregunta. No había quedado claro. Si es física, perdió o va a recuperar física, la sube en física. Si perdió y va a recuperar cálculo, pues la sube en cálculo. Si perdió ambas, pues sube esa foto en ambos clases, ¿no? Bueno, esperemos que haya sido claro. Bueno, ahora sí, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, listo, aquí ya está pendiente esto. Bueno, entonces voy aquí a abrir el PDF. Área, matemáticas. La asignatura es cálculo. El ciclo 2 de media. El tema de hoy son derivadas. Hoy vamos a ver 2 sesiones. Sesión 17 y sesión número 18. ¿Por qué puse estas 2 sesiones al tiempo y no la clase pasada? Porque la clase pasada era 16 y 17, pero yo decidí solo hacer 16 porque resulta y acontece que el tema de la sesión 17, que son derivadas, tiene que ver con la 18, que son los ejemplos de derivadas. Por eso las uní. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a mirar el concepto de derivada,
vamos a mirar cuál es la simbología matemática de la derivada, vamos a categorizar la derivada, vamos a hacer o identificar cuál es la razón de cambio en la derivada, vamos a mirar el concepto de la derivada, vamos a mirar cuáles son sus categorías. Son muy parecidas esas dos sesiones realmente. Entonces, como son muy parecidas y tienen que ver una con la otra, uno es dar el concepto y el otro es hacer ejemplos, pues la combiné. La frase para el día de hoy: no estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo. Es decir, que la invitación de hoy es no quedarnos y adaptarnos, quedarnos simplemente con adaptarnos, sino más bien ir un paso más allá y, aparte de adaptarse, transformar esa realidad. Esa es la invitación para el día de hoy. No quedarnos con lo básico, sino ir más allá para transformar el mundo. ¿Quién dice esta frase? Paulo Freire, un pedagogo brasilero que habla de educación popular. En América Latina, obviamente. Todo esto es, este es un pedagogo latinoamericano. Bueno, siento así, pues entonces vamos a entrar en cuestiones. Entonces, ¿qué es la derivada? Entonces, la derivada es un análisis matemático donde vamos a hablar de una función, pero en esta función va a haber una razón de cambio, es decir, va a haber un momentico dentro de esa función, hay un momento donde ese cambio es instantáneo, donde se va a modificar el valor de su variable independiente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a mirar el proceso de esa definición. Entonces dice, vamos a recordar que en matemáticas hay varias funciones, ¿no? Nosotros hemos visto en cálculo diferentes funciones. Esa explicación de función la hice a partir de que era un conjunto, ¿no? Que había un conjunto de partida, que había un conjunto de llegada, que habían unos elementos que se reflejaban y hacían partes del conjunto de llegada, que existía la función biyectiva, sobreyectiva, bueno, que estaba la función lineal, la función cuadrática, la función logarítmica, que había funciones. Entonces resulta que uno aprende a identificar las funciones a partir del exponente que acompaña a la X, Recordemos que una función lineal es de la forma y igual a mx más b. Esa es como la definición de una función lineal. Resulta y acontece que a esta función lineal hay algo que se le puede hallar que se llama la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. Entonces, en la pendiente de la recta vamos a recordar cómo es que se calcula la pendiente de la recta. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo rápido. Gráficamente vamos a hacer aquí el plano cartesiano. Entonces este es el eje Y. Entonces este sería el eje X. Recordemos que si estamos hablando de una función lineal es porque hay una línea recta. Bueno, no tan recta, ahí me quedó como rara. Pero entonces recordemos que eso se ve en trigonometría. La pendiente de la recta, eso lo debieron haber visto el semestre pasado, el periodo pasado. Entonces la pendiente de la recta, recordemos que la pendiente de la recta se halla desde 2 puntos, ¿no? Entonces uno escoge aquí 2 puntos. Yo puedo escoger este punto y puedo escoger este punto sobre la línea recta, ¿no? Sobre la ecuación, sobre la función. Como son dos puntos en esa línea recta, recordemos que hay unos elementos que se reflejan en este primer punto desde el eje Y, que sería este,
y desde el eje X, que sería este. Entonces hay unos elementos en X y hay unos elementos en Y para este punto. Lo mismo pasa para este punto. Hay unos elementos en X, que serían estos, y hay unos elementos en Y, que serían estos. ¿Eso qué quiere decir? Que para una pendiente hay unos elementos X1 y Y1, y hay unos elementos X2 y Y2. Recordemos la fórmula de la ecuación de una pendiente, que es la pendiente, que significa con una letra M, la pendiente es igual al punto del eje Y2, es decir, si este es Y1, aquí va a ser Y2, menos Y1, que sería el de acá, dividido X2, que sería este de acá, X, y X1, que sería el de acá, el de acá. A partir de estos dos puntos, uno puede hallar la pendiente de la recta. Entonces resulta que acontece que yo les decía que las funciones se clasificaban a partir del exponente que acompañaban a la X, o de lo que acompaña alrededor de la función. Entonces, si aparecía una letra L y N, eso es logaritmo natural. Entonces, la función es una función logarítmica. En este caso, de un logaritmo natural. Si aparece una G, una L y una G, eso es logaritmo. Si está aquí con una LG, sería una función logarítmica. Si tenemos que el exponente que acompaña aquí es el 2 a la X, eso sería una función cuadrática. ¿Listo? Recordemos que estas funciones, pues, si tiene 3 sería una función cúbica, si tiene, si está dividiendo es una función racional. Bueno, hay varias clases de funciones, esas son las que hemos visto este periodo. ¿Que crea que alguien quiera entrar? Arnold. ¿Listo? Solo estoy recontando aquí lo que es una pendiente. Entonces resulta y acontece que en la derivada es el momento exacto donde la función tiene una razón de cambio instantánea. Eso quiere decir que en esta pendiente hay una razón de cambio instantánea. Entonces me preguntarán, profe, ¿qué pasa si la función no es lineal, sino es una función cuadrática? ¿Podemos hallarle una pendiente a una función cuadrática sabiendo que no es una línea recta y la pendiente es para una línea recta? Entonces yo les digo que en trigonometría, cuando tenemos líneas curvas, es decir, como esta, esto es una, ¿a qué se les parece esta gráfica? ¿A una qué? ¿A una qué? Una función cuadrática. Entonces, vean que esta función o esta gráfica es una línea curva. Entonces, si uno llega a decir, bueno, ¿qué pasa si yo trazo una línea recta que atraviese esa línea curva? Si yo trazo una línea recta para poder hallarle esa razón de cambio de la derivada, es decir, hallarle el momento de instantáneo de esa razón de cambio en una línea recta, porque estamos hablando de una pendiente. Entonces resulta y acontece que si yo tengo una función acá, yo puedo atravesar una línea acá. Si atravesamos una línea arriba, aquí vamos a tener un punto acá y aquí tenemos otro punto. Es decir, cuando yo atravieso una línea recta en una línea curva, esa línea recta va a atravesar dos puntos de la línea curva original. Como al dibujarla atraviesa dos puntos, podemos decir que esta línea que atraviesa dos puntos en una curva, a eso lo vamos a denominar una línea secante. Eso se ve en trigonometría. Una línea secante. Yo la puedo dibujar, profe, yo la puedo dibujar en cualquier parte de la línea, o sea, en cualquier parte de la curva.
Sí, yo la puedo dibujar en cualquier línea, siempre y cuando yo atraviese la línea, se dibujen dos puntos. A esta línea la vamos a denominar la línea secante. La línea secante. Pero entonces resulta y acontece que en trigonometría hay una línea que si yo la paso sobre la curva, pero esta solo toca un punto, solo toca este punto, solo toca uno, a esa línea la vamos a denominar la línea tangente. La línea tangente. Entonces, la línea que atraviesa dos puntos en una curva la vamos a denominar la línea secante. Y la que atraviesa a la curva solo por un punto la vamos a denominar la línea tangente. Pero resulta y acontece que para poder hallar la pendiente yo necesito dos puntos. Es decir, necesito la línea secante. Ya cuando tengo la línea secante, ya tengo unos elementos en X, 2, y tengo dos elementos en Y. Al igual que cuando tenemos una gráfica de una función lineal. Entonces resulta y acontece que si partimos de esto, de que si dibujamos una línea secante, ya obtendremos los dos puntos de la pendiente. ¿De la pendiente de qué? De la línea secante. De la pendiente de la línea secante. Entonces resulta y acontece que según la información que nos dice que hay un momento instantáneo donde hay una razón de cambio. Cuando uno dice que hay una razón de cambio es porque, entonces aquí vamos a tener algo claro. Recordemos que cuando hicimos la explicación de conjuntos, un conjunto lo llamábamos f de x y al otro conjunto lo llamábamos x. ¿Se acuerdan? A uno lo llamábamos f de x y a uno x. Recordemos que el conjunto de salida era x y el conjunto de llegada era f de x. Pero a f de x decíamos que en matemáticas f de x lo representábamos con una letra y. Es decir, y igual a mx más b. Es decir, esta y sería f de x y esta x sería, pues, digamos, la imagen de ese conjunto. Un segundo que creo que alguien va a entrar. María Fernanda. Listo. Listo, acá recordemos esto de conjuntos. Entonces, partiendo de esto, tenemos que f de x es y. Y que delta de x es una resta dentro de el punto número 2 en x menos el punto 1 en x. Es decir, x2 menos x1. Entonces, si tenemos que la pendiente es igual a y2 menos y1, eso sería f de x2 menos f de x1. Digámoslo de cierta manera. ¿Sí? Ya estamos reemplazando y, lo estoy cambiando por f de x. Es decir, f de x2 menos f de x1. Y abajo tenemos que x2 menos x1, eso es decir, delta de x. Entonces, para hallar la derivada, tenemos que tener en cuenta este punto exacto de la pendiente. Y en este punto exacto de la pendiente va a haber una razón de cambio. Es decir, si y2 era f de x2, este f de x va a tener una razón de cambio, es decir, más delta de x. Esa sería la razón de cambio. Este pedacito acá. Delta de x. Porque es el momento exacto que hay un cambio. Es decir, hay algo que cambia, ahí, un pedacito, se le suma algo, ahí, hay un cambio. A ese cambio lo vamos a denominar x más delta de x. Menos f de x, pero f de x era y. Entonces ya tenemos
Y pues divido delta de x, porque la pendiente dice que x2 menos x1. Y pues x2 menos x1 es delta de x. Por eso va aquí abajo de delta de x. Es decir, yo estoy cogiendo esta fórmula de la pendiente, lo estoy cambiando todo con respecto a delta de x, que es la razón de cambio, es decir, el momento exacto de cambio, en una pendiente de una línea secante. En una pendiente de una línea secante. Entonces, partiendo de esto, de esta pendiente y pasándolo a delta de x, yo estoy diciendo que y es f de x. ¿Eso de dónde lo sacamos? De cuando explicamos conjuntos. Un conjunto era el conjunto de partida que era x y un conjunto de llegada que era f de x. ¿Por qué f de x? ¿Y por qué en paréntesis? Porque estos elementos en x son la imagen del otro conjunto, ¿no? Los elementos que pertenecen del otro conjunto. Este de acá. Esta x serían los conjuntos que llegan, la imagen que llega. Y habíamos dicho que esta f de x era lo mismo que decir y. Eso lo expliqué en conjunto. Entonces, partiendo de acá, yo reemplazo esta y2 y esta y1 por f de x y f de x. Pero resulta que en el y2 hay una razón de cambio. Entonces, esta x tiene un cambio. Por eso le pongo más delta de x. Y pues x2 menos x1, eso es una variación. Eso es una... Este delta es variación. Cuando hablo de variación es porque hay una resta. x2 menos x1. Entonces, aquí yo ya pasé esta pendiente a la razón de cambio de la derivada. Entonces, partiendo de este concepto de pendiente de la línea secante, ahora sí podemos identificar la derivada, pero la derivada viene siendo cuando el momento instantáneo de cambio se acerca a cero. Eso lo vimos la clase pasada. Recuerden que cuando hay un momento que se acerca a la función, a eso lo denominamos el límite. ¿Recuerdan? Eso lo vimos la clase pasada. Antepasada, vimos límites, series y sucesión. Entonces, ese momento exacto donde casi llega, pero no lo toca, que ese es el concepto del límite, yo llego hasta cierto punto y no puedo pasar de ahí porque es el límite. Entonces, si la razón de cambio es cuando ese límite se acerca a cero. Se acerca a cero, ¿verdad? Ese límite se acerca aquí a cero. Eso quiere decir que si yo tengo el concepto de la pendiente, que es f factor de f de x más delta de x menos f de x dividido delta de x, que este es el concepto de pendiente, yo le voy a decir que a ese concepto de pendiente yo voy a decir que se va a acercar a cero este delta de x. Para poder decir que eso es la razón de cambio en el momento exacto, es decir, la derivada. A esa derivada la vamos a denominar f con una comita. Eso se va a llamar f' o f primera. F' o f primera. Eso quiere decir que si yo tengo una función y yo la voy a derivar, yo digo que a esa función la derivada sería f primera de x. Y a esa respuesta de la derivada la quiero volver a derivar, ya no sería primera, sino una segunda derivada, es decir, f con dos comillas arriba de x. Si a esa respuesta yo la quiero seguir derivando, pues ya sería f tercera de x, es decir, la tercera derivada de la función original. Es decir, yo puedo tener una función, derivo esa, a esa respuesta la puedo derivar, a la respuesta la puedo derivar y así sucesivamente hasta que quede a su máxima, a su mínima expresión. A su mínima expresión. Normalmente uno no dice derive la derivada de la derivada, es decir, saque la derivada tercera, no.
Normalmente uno dice, halle la primera derivada. Ya si es distinto que en una evaluación o en la evaluación final, puede ser que yo les diga, en la evaluación final de este periodo, yo les diga, listo, van a hallar la tercera derivada de la función tal. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, tengo la función, la derivo una vez, que sería la primera, a la respuesta la vuelvo a derivar, que sería la segunda, y a esa respuesta la vuelvo a derivar, que sería la tercera. Pero eso es si uno lo pide. Si no, cuando uno habla de derivada, uno habla de la primera, que sería la primera razón de cambio. La primera razón de cambio. Entonces, partiendo de que la derivada parte del límite de delta de x cuando se acerca a cero de la pendiente de la línea secante, podemos decir que yo puedo hallar la derivada desde los límites. Desde esta formulita que tenemos acá. Entonces dicen, profe, hagamos un ejemplo porque, bueno, pues quiero saber realmente cómo es que es. Listo, vamos a hacer el ejemplo pues. Entonces resulta y acontece que otra forma de decir f', es decir esto, f' de x, también la podemos decir como df de x. Esto significa derivada. Al igual que esta. Digamos que este es, que es como si yo tuviera un nombre y otras personas le pusieron otro apodo, que sería este. ¿Sí? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ya que yo lo puedo encontrar como f de x o lo puedo encontrar como f' de x. Ambas significan lo mismo. Es como si tuvieran el primer y el segundo nombre. Edgar Andrés. Hay unas personas que me dicen Edgar, porque es mi nombre, y hay otras personas que me dicen Andrés, porque también es mi nombre. Y eso no quiere decir que yo deje de ser Edgar Andrés, ¿sí? Digamos que ese sería el ejemplo. Me pueden llamar f de f' o también me pueden llamar de f de x. O sea, lo pueden encontrar de... Esta explicación sí la puse ahí para que la lean, para que la desmenucen. Eso quiere decir que yo puedo tener expresiones donde la función está a la 4 y quiero llegar a la f más pequeña, es decir, a su mínima expresión. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a mirar a lo que me refiero. Entonces vamos a hacer aquí el primer ejemplo de derivada a partir del concepto de límites. Entonces resulta y acontece que yo les decía que yo tengo aquí la función. Son las 10:45, nos queda exactamente 15 para las 11, 20, 35 minutos. Todavía tenemos tiempo. Entonces, tenemos aquí la función. Vea que aquí la función tiene un 2. Eso quiere decir que es una función cuadrática. Como es una función cuadrática, uno dice, ah, toca hallarle la pendiente de la línea secante. Si no fuera un 2, sino un 1, es decir, 2x, eso dice, ay, profe, eso es una función lineal. ¿Le tengo que hallar la pendiente secante? Sí, claro, también. Profe, pero no es curva, no importa. Igual sigue siendo una línea recta y a esa línea recta le podemos hallar la pendiente. Es decir, a cualquier función que tenga aquí cualquier exponente, le podemos hallar la derivada. No importa el exponente, le podemos hallar la derivada porque ya sabemos que el momento exacto de la derivada se da en una línea secante, sea de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, quinto grado. Es decir, función lineal, función cuadrática, función cúbica, no importa. Pero sí se hace en el momento exacto del límite de la línea secante. Entonces, partiendo de eso, ya sé que no importa el exponente, yo le puedo hallar la pendiente. No importa. Es decir, se puede hacer. Entonces, a cualquier función le podemos hallar la derivada. La derivada. Entonces, resulta y acontece que los pasos para poder entender la derivada desde límites
se hace cuando reemplazamos esta X o esta X o esta X o la X que está dentro de la F. Es decir, 1, 2, 3, tenemos que reemplazar 3X, la vamos a reemplazar por X más delta de X. ¿Por qué lo reemplazamos en X más delta de X? ¿Por qué? Pues sencillo, si en el concepto de límite, vea, de la pendiente, perdón, si en el concepto de la pendiente, bueno, del límite de la pendiente, dice que la pendiente es igual a f de x delta de x. Eso quiere decir que toca reemplazarlo por el momento instantáneo del cambio, es decir, en x más delta de x, que sería el momento exacto del cambio. Entonces, como ese es el momento exacto, yo voy a coger la función original, que es 2x al cuadrado más 6x, y lo voy a reemplazar por el momento exacto de cambio, es decir, en x más delta de x. Entonces vamos a reemplazar, donde aparezca x, vamos a reemplazar por x más delta de x. Entonces vea, f de x, entonces vamos a reemplazar f de x delta de x. Después dice 2x al cuadrado, entonces vamos a reemplazar la x por x más delta de x. Después dice x, 6x, entonces en vez de la x vamos a poner 6x más delta de x. Ya después de hacer esto, que es el primer paso, vamos a desarrollar los paréntesis. Vea que este x más delta de x está elevado al cuadrado. Eso es un caso de factorización. Ese caso de factorización es el binomio cuadrado perfecto. O sea, recordemos cómo se resuelve un binomio cuadrado perfecto. Un binomio cuadrado perfecto se resuelve de la siguiente manera. Es de la forma a menos b y todo eso elevado al cuadrado. Es de esa forma. Entonces recordemos que eso se resuelve el primer elemento al cuadrado más 2 veces el primer elemento por el segundo más el segundo elemento al cuadrado. Ese es un caso de factorización. Yo aquí solo estoy haciendo un repaso así fugaz. Entonces, veamos que esto es un binomio cuadrado perfecto. X sería A más delta de X sería B, es decir, sería A más B al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado, entonces, X al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 veces X por delta de X. 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo, que es delta de X al cuadrado. Pero vea que esto está multiplicado por un 2, por eso acá sigue multiplicando por un 2. Por eso 2, abro paréntesis y resuelvo el binomio. Entonces el binomio es x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Y esto está sumando a esta función, ¿no? Entonces vamos a quitar el paréntesis. Entonces 6 por x da 6x. Y 6 por delta de x, eso da 6 delta de x. Ya quita el paréntesis acá. Lo quité. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el 2 por x al cuadrado por 2x delta de x más, voy a multiplicar por todo eso. Entonces, 2 por x al cuadrado, eso da 2x al cuadrado. Después da 2 por 2, eso da 4. 4x delta de x. Después, 2 por delta de x al cuadrado, o sea, 2 delta de x al cuadrado. Bajo el 6x y bajo el 6 delta de x. Entonces veamos aquí que esto es la respuesta de f de x delta de x. Ahora vamos a coger el concepto de límite, es decir, vamos a ubicarlo en el momento exacto. Vamos a ubicarlo en el momento exacto. Entonces nos vamos a ir a mirar nuevamente el concepto de la pendiente. Entonces vean que el concepto de la pendiente dice f factor de x delta de x, eso fue lo que acabamos de hallar, vean.
M es igual a Fx delta de X. Vea que esto fue lo que acabamos de hallar. Este F de X delta de X fue el que acabamos de hallar, muchachos. Este fue el que acabamos de hallar. Entonces vea que lo que acabamos de hallar le vamos a restar F de X y lo vamos a dividir por delta de X. Entonces nos vamos allá donde íbamos. Acá. Vamos a ver, entonces dice, el concepto de límite de la pendiente decía f de x, pero vea que f de x nos dio todo esto, que fue lo que acabamos de hallar, vea. F de x, 2x al cuadrado más 4x delta de x más 2 delta de x al cuadrado más 6x más 6 delta de x. Es decir, lo puse acá, vea, porque eso es f de x delta de x. Lo reemplacé. Pero en la pendiente decía que menos f de x. Pero ¿cuánto valía f de x? Vea, f de x es 2x al cuadrado más 6x. 2x al cuadrado más 6x. Es decir, yo estoy reemplazando esto en el concepto de pendiente. Dividido delta de x. Es decir, yo lo pasé al concepto de pendiente. Como vamos a hallar el límite cuando delta de x es 0, es decir, el momento exacto, vamos a hallarle el límite. Entonces, para poder reemplazar delta de x cuando vale 0, yo primero tengo que simplificar esto a su máxima expresión. Hasta donde se pueda. Cuando lleguemos al punto, el punto exacto, donde no se pueda simplificar más, ahí ya reemplazamos delta de x por 0. Solo hasta el momento donde podamos simplificar. ¿Sí? Si se puede seguir simplificando, yo simplifico hasta que no pueda más. Cuando pueda llegar ahí, ahí sí ya reemplazo. Entonces vamos a simplificar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es quitar este menos que está acá, vea. Para quitarlo, yo voy a multiplicar menos por más. Vea, este menos se está multiplicando a más 2x al cuadrado. Entonces menos por más, eso da menos. O sea que el primer signo de este va a dar negativo. Menos por más, por este más, también da negativo. Eso quiere decir que este valor va a quedar negativo y este valor de aquí también va a quedar negativo cuando yo quite este paréntesis. Entonces, al quitarlo me quedaría menos 2x al cuadrado menos 6x, porque yo lo quité. Ahí hice multiplicación de signos. Ahora voy a simplificar los términos semejantes, es decir, el positivo lo cancelo con el negativo para poderlo cancelar. Entonces vean que este 2x al cuadrado está positivo. Y este, cuando quitamos el paréntesis, nos quedó negativo. Eso quiere decir, 2x al cuadrado lo puedo cancelar con este menos 2x al cuadrado. Ya cancelé el primero. Yo veo aquí que este 6x está positivo, es decir, que yo puedo cancelar este 6x y este 6x, cuando quite, lo multipliqué por este menos, me da negativo, es decir, que yo puedo cancelar este menos 6x con este 6x positivo. Al cancelarlo, me queda 4x delta de x, 4x delta de x, más 2 delta de x al cuadrado, más 2 delta de x al cuadrado. Más 6 delta de x, porque esto fue lo que sobró acá, 6 delta de x. Okay. Dividido delta de x. Ahora nos damos cuenta que todo esto hay algo en común, el delta de x. Esto es otro caso de factorización, que se llama factor común. Entonces, vamos a factorizar. Delta de x factor de delta de x por 4x, eso da 4 delta de x. Entonces aquí puedo poner 4x. Bajo el más. 2 delta de x al cuadrado. Entonces, 2 por delta de x por delta de x, delta de x por delta de x da delta de x al cuadrado. Entonces aquí ya lo factoricé. Y 6 por delta de x da 6 delta de x. O sea que el caso ya factorizado sería delta de x factor común de 4x más 2 delta de x más 6. Yo solo estoy aquí recordando los casos de factorización.
Dividido delta de x. Como este delta de x se está multiplicando a todo esto, y este está acá multiplicando por 1, yo puedo cancelar. Este delta de x lo puedo cancelar con este delta de x. O sea que me va a quedar lo del paréntesis, 4x más 2 delta de x más 6. Como ya no puedo simplificar más, ahora sí voy a reemplazar a delta de x cuando vale 0. Entonces vea que el único delta de x es el que está con el 2. Si delta de x vale 0, 2 por 0 eso da 0. Entonces quedaría 4x más 0 más 6, pues da 4x más 6. Es decir, que la derivada, vean, es decir, f' de x, es decir, f' de x o d de x, porque se puede llamar igual, la respuesta es 4x más 6, esa sería la derivada. La derivada de la función 2x al cuadrado más 6x, su derivada es 4x más 6. 4x más 6. Este es el proceso largo para las derivadas, es decir, realizándolo desde el concepto de límite. Profe, hay una forma más fácil y más directa de hallar las derivadas que no sea por límite. Entonces ahí es donde uno les dice, sí, sí hay una forma más rápida y más fácil de hacer las derivadas por límite. Entonces la vamos a aprender. Este es el proceso largo. El proceso largo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Voy a mirar el chat a ver si hay Profe, preguntas. Preguntas hasta ahí. Dígame. ¿de dónde sale? Ah, pues es que no alcanzó a ver. ¿De dónde sale que ahí lo puse? Dale, digo. ¿De dónde sale el menos 2x al cuadrado más 6x? Ah, vea. Repito. Esto que tengo acá, todo esto que tengo acá, yo lo estoy reemplazando por el concepto de límite. Véanlo acá. Espera que lo busco acá. Chin, chin. Véanlo acá. Acá está encerrado. Vean acá, aquí lo puse en una... Vea que el concepto de límite dice f de x más delta de x menos f de x. Eso es lo que dice el concepto de límite dividido delta de x. Yo lo que estoy haciendo es reemplazando lo que hallé acá en esa fórmula, Cristian. Véanla acá. Vea. Vea que aquí está f de x. F de x es 2x al cuadrado más 6. ¿Lo ve acá? Véanlo acá, Sí, profe. Cristian. Se lo va a subrayar otra vez. Véanlo acá. Se lo va a subrayar harto, hay que se note. Dos x al cuadrado más 6x. Eso es lo que dice acá que es f de x, vea. En el concepto del límite arriba decía, y f de x delta de x nos dio esto, vea. Véanlo acá. Esto fue lo que nos dio. Ya. ¿Sí? Entonces, en el concepto del límite decía f de x delta de x. Entonces lo puse acá, que es lo primero que ponía, lo puse acá, vea. ¿Qué es esto que está acá? 2x al cuadrado más 4x más delta de x más 2 delta de x al cuadrado más 6x más 6 delta de x. Véalo acá, aquí también lo puse, 2x al cuadrado, hasta 6x. Arriba decía menos f de x, pero ¿cuánto vale f de x? Vea, 2x al cuadrado más 6, que es de ahí de donde sale esto de que está acá. ¿Listo, Cristian? Sí, profe. Y profe, y Yo siempre. estoy reemplazando la función, lo que nos dio en el momento exacto, en el cambio x más delta de x, cuando ya tengo eso, lo reemplazo en el concepto de límite para poder hallar la derivada. Porque Profe, hasta aquí en este primer punto, en el primer paso, yo no he derivado.
Yo hasta aquí solo estoy reemplazando el momento exacto del cambio. Para poder derivarlo, tengo que hallarle el límite cuando delta de x es 0. Para yo poder hallar este límite, yo tengo que simplificar todo esto. Por eso primero quito los paréntesis, después factorizo, y después de factorizar cancelo. Y aquí, en este momento acá, yo ya no puedo simplificarlo más. Como yo ya no lo puedo simplificar más, este momentico acá, yo ya no lo puedo simplificar más. Ahí es donde reemplazo delta de x cuando vale 0. Por eso 2 por 0 da 0. Por eso da 4x más 6. Y, profe, ¿y siempre delta de x va a valer 0 o siempre, digamos, en la ecuación le dan el número 1? No, siempre va a valer 0, porque ese es Ah, el momento del cambio. entonces siempre, Digamos que ese es el concepto de derivada, cuando el límite de delta de x se acerca a 0. No le entonces, podemos poner 1 o 2 o 3 porque ya no sería derivada, sería límite. ¿Me hago entender? sí. Bueno, ese es el proceso largo. Es el proceso largo. Vamos a ver el proceso corto. ¿Listo? Les voy a mostrar las fórmulas, pero voy a hacer el ejemplo en el tablero porque creo que me rinde más que hacerlo desde la guía. ¿Listo? Porque tengo poco tiempo. Me quedan 20 minutos para explicar esto. Entonces resulta y acontece que acá hay una formulita, vean. Delta de x, es decir, f' de una función con exponente, que son todas las funciones van a tener un exponente. Si no tiene exponente, es decir, si tiene un número, le puedo derivar el número. Ya les digo cuál es la regla. ¿Cómo vamos a derivar el exponente de una función? Entonces, vean que es demasiado sencillo. Ustedes van a coger la n y la van a multiplicar por el número que acompaña a la x. Es decir, n por x. Ya, vamos a multiplicar lo que tenga el exponente por el número que acompaña a la x. O sea, n de x. Y al exponente le vamos a restar 1. Le vamos a restar 1. Vamos a ver ese mismo ejemplo con la función que acabamos de hacer de manera rápida, digo larga, pero ahora lo vamos a hacer corta, para que vean que nos da exactamente lo mismo. Entonces vean que la función era 2x al cuadrado más 6. Ese fue el mismo ejercicio que hicimos con límite, con desde límite. Entonces vamos a mirar que, esto es para recordar, si la x no tiene exponente, es porque su exponente es el 1, ¿no? Solo es para recordarlo. Cuando la x no tiene exponente es porque su exponente es el 1. Eso es para recordar. Otra a recordar. Cualquier número a la 0, eso nos da 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Es decir, x a la 0 da 1. Y a la 0 da 1. 2 a la 0 da 1. 1000 a la 0 da 1. B a la 0, 1. Manzana a la 0 da 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Otra cosa importante. La derivada de un número, es, 0. Entonces, eso es para recordar. La derivada de cualquier número va a ser 0. Y recordemos que si tenemos x a la 0, eso es lo mismo que decir 1. O sea, no es que la derivada de x a la 0 sea 1, ¿no? Sino que donde aparezca una resta, cuando le restemos acá, va a ser 1. Vamos a ver el ejemplo acá en este mismo. Eso es solo para recordar. Entonces vamos a mirar acá. Tenemos la función f de x es igual a 2x más 6. Es el mismo ejemplo que pusimos allá de manera larga. Lo vamos a hacer rápida. Entonces, de f de x, es decir, f', digámoslo de cierta manera. A mí no me gusta utilizar esta expresión. Me gusta más bien f y la comita arriba. Entonces,
f' de x o de f de x va a ser igual. Entonces, vamos a hacer lo que decía acá, vea. N por el número que acompaña, es decir, 2 por el número que acompaña a la x es 2, es decir, 2 por 2. Por eso acá está, vea, 2 por 2. Pero al exponente que es 2, vea, al exponente, en este caso sería la n, le vamos a restar 1, o sea que a ese 2 le vamos a restar 1. Ahora con el 6x. No tiene, la x no tiene un número acá, eso quiere decir que su exponente es 1. Entonces, 1 por 6, eso da 1 por 6, vea, 1 por 6. Y a ese 1 que tiene la x arriba, le voy a restar 1. Ahora vamos a solucionar. 2 por 2, eso da 4. Y 2 menos 1 da 1, es decir, 4x. Ya sabemos que si no ponemos acá nada, es como si tuviera un 1. 4x. Ahora, el otro pedazo, es decir, el más y de para allá. 6 por 1 da 6. X a la 1 menos 1. 1 menos 1, eso da 0. Pero x a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, x a la 0 sería 1. Eso es lo mismo que decir 6 por 1. Entonces, 6 por 1, 6. Y x a la 0, porque esta resta da 0, x a la 0 da 1. Eso es lo mismo que decir 1 por 6 por 1. 1 por 6 por 1, eso da 6. Si se dan cuenta, vea que nos dio exactamente lo mismo que la manera rápida. 4x más 6. Y aquí en la de límite nos dio 4x más 6. ¿Alguna pregunta de cómo es que se lo soluciona esta derivada algebraica? Profe, en ese por qué la X no puedo quedar, el 6 por qué no puedo quedar también con X, pues no se puede. Pero, otra vez porque no le alcancé a escuchar, Cristian. Pero dame un segundo. Profe, Ahora sí. digamos, si hay el 4, pues quedo con la X, ¿sí? Al ladito. El 6, ¿por qué no? Si, digamos, quitando el 1 y la X, ¿por qué desaparece? Pues porque, a ver, Cristian, si yo tengo x a la 1, pero yo cuando multiplico, vea que es n por el número que acompaña a la x. 1. Vea que aquí el 6x es como si esta x tuviera acá un 1 imaginario, o sea, 6x a la 1. ¿Listo? 1 por 6, eso da 1 por 6, que sería este pedacito que está acá, este de acá. Pero a la exponente, según la regla, véala acá, a la regla, al exponente le tengo que restar 1, es decir, 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Y yo les dije que cualquier número, sea manzana a la 0, tangente a la 0, z a la 0, x a la 0, eso es lo mismo que decir 1. 2 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. Si yo ya sé que x a la 0 es 1, y aquí me dio x a la 1 menos 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Y x a la 0 es 1, pues 1 por 6 por 1 me da 6. Por eso no tiene x al lado. En cambio, en la de acá sí tiene x. ¿Por qué? Entonces va, 2 por 2 sería esto que está acá. Y al exponente que es 2 le resto 1, o sea, 2 menos 1. Entonces lo resuelvo. 2 por 2, 4. Y 2 menos 1 da 1. Este quiere decir x a la 1. Pero recordemos aquí, por eso les pongo acá, Cristian, vea. Lo pongo acá. Cuando tenemos una variable, puede ser X, puede ser A, puede ser Z, es decir, una letra, y no tiene exponente, es decir, no le aparece el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Es decir, no le aparece, es lo mismo como si imaginaria tuviera mente ahí un 1. Por eso esta respuesta sería 4x a la 1. Pero normalmente uno no pone el exponente 1. Uno ya sabe que si no está ahí es porque está el 1 imaginariamente. Normalmente no se pone el 1 ahí en matemáticas, eso se ve en álgebra. Ahí no se pone, ahí ya uno ya sabe que, no tiene nada. El exponente es el 1. Si tiene un 0, ahí sí vale, porque x a la 0 es 1. Si tiene 2, sería x al cuadrado. Si tiene 3, sería x al cubo.
Cuando no tiene nada, es lo mismo que decir x a la 1. Por eso la respuesta sería 4x más 6. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces pónganle cuidado, muchachos. Resulta y acontece que existen tres formas de derivadas. Cuando la función es única, es decir, solo tenemos una función. A esas las vamos a llamar funciones algebraicas, que es el ejemplo que acabamos de hacer. También tenemos las derivadas por producto, es decir, cuando tenemos una función por otra función. Es decir, hay dos funciones. Y también tenemos las de por cociente. Es decir, cuando tenemos una función arriba y está dividiendo otra función. A esa función la vamos a denominar funciones por cociente. Es decir, hay funciones algebraicas, que son las sencillas, la que acabamos de ver. Las funciones por producto, que es multiplicar 2. Y las funciones por cociente, que están acá. Entonces, resulta y acontece que hay una formulita para desarrollar las fórmulas por producto y hay una para por cociente. Entonces, las vamos a mirar y vamos a hacer los ejemplos en el tablero. Este fue el que acabamos de aprender, la algebraica. Entonces, me la salto porque ya lo expliqué. Aquí tengo las del producto. Entonces, vea que la fórmula del producto es esta. Nos la tenemos que aprender para poderla resolver. Entonces, tenemos f de x tiene dos funciones, es decir, una función f, que sería esta, y una función g, que sería esta acá. Por eso dice que esta x tiene dos funciones, f y g. F y G, tiene dos, es decir, están multiplicando. Es decir, es por producto. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Derivar 2x al cuadrado menos 4x más 1. La primera, sin derivar. Por la segunda derivada, entonces yo tengo que derivar g, porque dice que a la segunda función sí la derivo, entonces la vamos a derivar. 1 por 6, eso da 6. A la x le resto 1, 1 menos 1, 0. Eso quiere decir que da 6. La derivada de 6x es 6. Menos 5, pero yo les había dicho acá arriba que la derivada de un número es 0. ¿Eso qué quiere decir? Si la derivada de un número que no tenga una X, una B, una Z, una K, una Y, cualquier letra, como el 5, vea, que está libre, y yo voy a derivar este 5, la derivada de 5 es 0. Entonces sería 6, que es la derivada de 6x, menos 0, que es la derivada de 5. 6 menos 0, pues da 6. Por eso aquí da 6 solito. Más, porque está sumando, más. La segunda sin derivar, es decir, 6 menos 5x. Entonces, 6 menos 5x. La pongo sin derivar, porque aquí dice que es la segunda sin derivar. Por la primera derivada, es decir, por esta derivada. Entonces, la derivada sería 2 por 2 da 4. A este 2 le quito 1. 2 menos 1 da 1. Entonces, da 4x. La derivada de 4x. Entonces, 1 por 4 da 4. Da 4. A la x, que tiene aquí un 1 imaginario, le resto 1. 1 menos 1 da 0. Y x a la 0 da 1. Y 1 por 4, pues da 4. Por eso aquí este 4 va solito. Por eso aquí lo puse solito. Entonces daría... Y la derivada de 1, pues es 0. Entonces, por eso aquí yo no pongo nada. Entonces nos da... La respuesta hasta ahí nos da 2x al cuadrado menos 4x más 1, todo esto multiplicado por 6, más
6x menos 5 por 4x menos 4. Entonces aquí lo que tengo que hacer es quitar los paréntesis. Yo sigo, hasta lo tengo que simplificar lo más que pueda, recordemos. Entonces sería 6 por 2, eso da 12. Por eso aquí. Y pues el 2 tiene x al cuadrado, pues da 12x al cuadrado. Entonces 6 por 2 da 12, x al cuadrado. 6 por 4x, eso da 24x. 6 por 4, 24. Y pues tiene x, 6x. Y 6 por 1 da 6. Entonces ya quité estos dos paréntesis de acá. Ahora voy a quitarlos de acá. Yo cojo este término y lo multiplico por 4x. Y cojo este término y lo multiplico por 4, porque primero cojo el 6x. Entonces, 6x por 4x, eso da 24x al cuadrado. 6 por 4 da 24. Y x por x da x al cuadrado. Después sería 6x por menos 4. 6 por menos 4, eso da menos 24. Pero como tiene x, da menos 24x. Ahora voy a coger el 5, lo multiplico por 4x y este 5 también lo multiplico por 4. Esto se ve en álgebra, ¿no? Esto es de octavo de bachillerato. Yo solo estoy haciendo un recuento. Entonces voy a quitar acá el paréntesis, ahora con el 5. 5 por 4, x, eso da menos 24x. Menos por más da menos. Menos 5 por menos 4x, eso da menos 20x. Después, menos 5 por menos 4, menos por menos da más. Por eso este más aquí da positivo. Y 5 por 4 da 20. Es decir, ya quité el paréntesis. Ahora voy a sumar términos semejantes. Entonces, vea, 12x al cuadrado más 24x al cuadrado, eso me da 36x al cuadrado. Después tenemos menos 24x. Menos 24x, eso da menos 48x. Menos 20x, eso da menos 68x. O sea, sumé, como todos tienen menos 24, menos 24, menos 20, los sumo todos y dejo el signo que tienen, que es negativo. Por eso da 68x. Y ahora sumo 6 más 20, eso da 26. Y esta ya sería la respuesta. ¿Preguntas de cómo se resuelve un ejercicio por producto? Preguntas, muchachos. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Listo. Jenny dice que entendido. Bueno, voy a hacer un ejemplo en el tablero. Y de una vez hacemos el de por cociente en el tablero de una vez. Voy a hacer un ejemplo en el tablero, entonces voy a activar mi cámara. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, voy a borrar aquí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo algebraico. Es decir, el primero que expliqué. F de X es igual a 4x al cuadrado más 3x. Entonces, ese es algebraico. ¿Por qué es algebraico? Porque está sumando o restando. También lo podemos hacer con resta. Que no importa. Si es sumas o restas, se llama algebraico. Si está multiplicando, es decir, si está así, sería una función por producto, porque está multiplicando por producto. Pero si no está así,
sino que de pronto está acá, dividido 3x. Entonces este ya sería por cociente, porque está dividiendo. Porque está dividiendo. ¿Listo? Vamos a hacerlo, este mismo ejemplo, lo vamos a hacer por algebraico, por producto y por cociente. Entonces lo vamos a hacer algebraico, es decir, si está sumando o restando. Entonces, más 3x. Entonces el algebraico es el sencillo, lo vamos a hacer. F' de x, porque estoy derivando, ya lo voy a empezar a derivar. Entonces, ¿eso a qué es igual? ¿Eso a qué es igual? 2 por 4, eso da 8. A este 2 le resto 1. 2 menos 1 da 1, es decir, x a la 1. Pero ya sabemos que si da a la 1, porque aquí le resté 1, eso es lo mismo que si no tuviera aquí nada. Eso da 8x. 2 por 4 da 8. Y a la x le resto 1. 2 menos 1 da 1. Entonces da 8x. Más. Ahora vamos a derivar esto. Esto es como si tuvieran 1. 1 por 3, eso da 3. Y aquí a la 1 le resto 1. Es decir, 1 menos 1. Y 1 menos 1, ¿cuánto es? Es 0. Y x a la 0, ¿qué es? Eso es lo mismo que decir 8x más 3 por x a la 1, x a la 0, eso da 1. Es decir, 3 por 1. Y 3 por 1 da 3. Es decir, que la primera respuesta, esta sería la respuesta. Eso fue lo que expliqué en algebraico. Ese es cómo se resuelve una derivada algebraica. Es muy sencilla. 2 por 4, 8. Al 2 le quito 1. 2 menos 1, 1. Da 8x. Acá, 1 por 3 da 3. A este le resto 1. Daría x a la 0. Pero x a la 0 es 1. 1 por 3 da 3. Creo que la respuesta sería 8x más 3. Mejor. ¿Entendido, Jenny? Que era la que decía que estaba como enredado. Mejor. Listo. Ese, así se resuelve el algebraico. El algebraico. ¿Listo? Ahora vamos a hacer este mismo, vamos a hacer el de el producto, es decir, cuando están multiplicando. Entonces, cuando están multiplicando, ¿cómo van a aparecer? Entonces lo vamos a hacer multiplicando. Vamos a poner de otro color. Entonces, aquí vean. Este está multiplicando a este. Entonces, ¿cómo se resuelve ese? Ese se resuelve de la siguiente manera. Entonces voy a poner la fórmula, la voy a poner acá. Voy a poner la fórmula acá de producto. Entonces este es por producto. F' de x es igual, vamos a decir que este sería G, y vamos a decir que este es F. Ya, G de x y F de x. Porque son dos funciones aparte. La fórmula dice, la primera, esta sin derivar, es decir, G de x, sin derivar, por esta derivada, es decir, F' de x, más, porque es por producto, más, esta sin derivar, es decir, F de x, por esta derivada, o sea, G' de x. Esta sería la fórmula. La voy a encerrar en un color. Bueno, este rojo no se ve para nada. Pero bueno, esa es la fórmula. Ahora vamos a ubicar esto dentro de esta fórmula. Entonces lo vamos a hacer. La vamos a ubicar. Entonces esto sería igual. Dice la primera sin derivar, es decir, esta
la ponemos sin derivar, es decir, 4x al cuadrado. La ponemos sin derivar. Después dice, por la segunda, es decir, la derivada de esta. Vamos a multiplicar, abro paréntesis, la derivada de esta. Esto es 1 por 3, eso da 3. Y este de x quedaría x a la 0, porque le quito 1. 1 menos 1 da 0. Y x a la 0 da 1, es decir, 3 por 1, es decir, por 3. Es decir, esta sin derivar por esta derivada. La derivada de 3x es 3. ¿Cómo derivé esto? Pues por algebraico, ¿no? Solo esta. De manera algebraica la derivé. 1 por 3 da 3. Y x a la 1 menos 1 está x a la 0. Y x a la 0 es 1. Y 1 por 3 da 3. Después dice más. Entonces ponemos el más. Más. La segunda sin derivar, es decir, 3x. Por la primera derivada. Entonces, 2 por 4, eso da 8. Ya esta x, al exponente le resto 1. 2 menos 1, eso da 1, es decir, x. X a la 1, pero no se pone nada porque ya sabemos que imaginariamente ahí hay un 1. Es 8x. Listo. Quito paréntesis. 3 por 4, 12. 12x al cuadrado. Más. Les pongo el más. Más. 8 por 3, eso da 24. Y x por x, eso da x al cuadrado. Es decir, que la respuesta de esa derivada es esto. ¿Entendido hasta ahí? ¿Fácil? Creo que es fácil. El producto es muy fácil. ¿Mejor, Jenny? ¿Mejor? ¿Todos entendido? Profe, más entendible con los ejemplos del tablero que como usted lo estaba explicando en la guía. Pues el de la guía pues también sí, pues se había comprendido, pero digamos tenía como más procedimiento, entonces pues eso fue lo que yo creo que hizo perder a más de uno. Ya mejor, ¿sí o no? Muchísimo mejor. Sí, ve, ahí ya todos dicen sí, 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 listo, bien, perfecto. Ese es el proceso para desarrollar la derivada por producto. Así se hace. Esta es la fórmula. Esa sería la fórmula. Ahora vamos a hacer, estamos haciendo este ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hacer este ejemplo, pero si estuviera dividiendo, Ahora lo vamos a hacer si estuviera dividiendo. Entonces la fórmula, esta fórmula cambia. Entonces la vamos a hacer. Espera un segundo. La fórmula cambia. Entonces, vamos a la escribir. Entonces, para este sería de la siguiente manera. Sería 3x. Entonces, este sería, ¿qué había puesto? G de x. Y esta sería, ¿cuál era la otra letra que había puesto? Bueno, pongamos F, otra letra. ¿Cuál? ¿Cuál fue la que puse? FX, profe. No, pero f de x está acá. Ah, bueno, pero entonces hagámosla como f de x, pero chiquita. Esta está mayúscula, pero entonces para identificarlas también pongamos otra letra porque si no me confundo. Pongámosle K. Ya sabemos que una es la de arriba y otra es aquí la de abajo. Solo de medio. Podemos ponerle aquí H, A, B, C. Bueno, eso no importa. Eso es para identificar que arriba hay una función y que abajo hay otra. Normalmente uno no pone toda la fórmula, sino uno se la aprende, ¿no? Entonces la fórmula dice así. F' es igual, f' de x es igual. Entonces sería esta derivada
Un segundo que me están escribiendo aquí. Chun, chun, chun. Segundo. Entonces, sería esta derivada. Entonces sería que... se me acabó el marcador. Sería g de x derivada, es decir, g' de x, por la segunda sin derivar, es decir, k de x. En el producto se sumaba, en esta se resta, menos esta derivada, es decir, k' de x, por esta sin derivar, es decir, k de x. Lo que cambia aquí es que la vamos a dividir por la de abajo, es decir, por el denominador, que sería k, pero esa k va a estar al cuadrado, es decir, el cuadrado de k de x. Esta sería la fórmula para el cociente. Entonces la vamos a realizar. Entonces esto es igual. La primera derivada, es decir, la derivada de la de arriba, que es que de x. 2 por 4, eso da 8x, ¿no? Ya lo habíamos hecho. La derivada de arriba da 8x. 2 por 4, 8. A 2 le quito 1, sería x a la 1. Eso es lo mismo que decir 8x. Por la segunda sin derivar, es decir, por 3x. Ya dice este pedacito. Menos la de abajo derivada, porque dice que acá la derivada de 3x es 3. Ya lo habíamos hecho. Por la de arriba, que sería g de x, sin derivar, es decir, por 4x al cuadrado. Dividido la de abajo, es decir, esta, al cuadrado, es decir, 3x, pero está al cuadrado, porque está al cuadrado, vea, al cuadrado. Ya ahí lo que queda es quitar paréntesis, los vamos a quitar. Entonces eso es igual a 8 por 3 da 24. X por X, eso da X al cuadrado. Menos 3 por 4, eso da 12. 12x al cuadrado. Dividido 3 al cuadrado y x al cuadrado. Entonces 3 por 3, eso da 9. Y x por x, eso da x al cuadrado. 24 menos 12, eso da 12. Entonces eso da 12x al cuadrado. Dividido 9x al cuadrado. Dividido 9x al cuadrado. ¿Se puede simplificar? Sí. Tercera de 12, 4. Y tercera de 9, 3. Eso quiere decir que esto me da 4x al cuadrado dividido 3x al cuadrado. Como ese x al cuadrado está multiplicando el 4 y abajo está el x al cuadrado multiplicando el 3, yo puedo cancelar este x al cuadrado con este x al cuadrado. O sea que la respuesta de esta derivada es 4 tercios. O sea que la respuesta sería, la respuesta de esta derivada sería 4 dividido 3. O sea, es reemplazar la fórmula. Voy a encerrar la fórmula para que se acuerden cuál es. La voy a encerrar, es esta, para que la copien. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Fácil, ¿cierto? Ojalá sean los de la tarea, profe. No, se hacen exactamente igual. Yo creo que dejamos hasta ahí, muchachos. La lista tengo que ver ahorita otra vez el video y miro quiénes están conectados.
Aquí están. Y para la Porque recuperación. tienen que ir a la recuperación de inglés, porque ya son las 7:35 y arrancaba a las 11:30. Entonces los que tienen que ir a recuperación de inglés pueden salir, muchachos. Profe, Dígame. y que le voy a preguntar para ese trabajo, ¿hasta cuándo hay plazo? A más tardar, por ahí el jueves, viernes. Y, profe, y hoy usted sube la videollamada, ¿sí? Sí, claro, por supuesto, yo termino acá y la bajo de una y ya la estoy subiendo. Muchas, profe, gracias, hasta luego. Listo, muchachos, que tengan un bonito día. Hoy tengo que ver la videollamada para poder pasar su asistencia, ¿vale? Ahí los estoy, como está grabando, ahí estoy bajando para que quede grabado quiénes son los que estaban en la videollamada. Listo, profe, hasta luego. Listo, muchachos, que tengan un bonito día y hasta luego.